Buenos días, mi nombre es Osmel García y en el presente video estaremos hablando de ¿qué es un indicador de mantenimiento y para qué se utiliza? Un indicador de mantenimiento es una cifra numérica que nos permite valorar de manera objetiva y cuantitativa las cosas y los procesos que podemos llevar a cabo en lo que es la gestión del mantenimiento. Entre ellos tenemos los siguientes ejemplos que pueden ser: primero tenemos la disponibilidad y la fiabilidad. Sin duda alguna, el factor más importante que debemos tomar en cuenta es el de la disponibilidad, ya que este factor es el principal que nos va a permitir conocer la cantidad de horas que vamos a tener disponibles para poder trabajar o laborar en la empresa. Y también nos va a indicar la cantidad de horas disponibles que va a tener la maquinaria que pueda funcionar la mayor cantidad de tiempo que sea necesario para poder tener una mejor producción durante todo el tiempo que sea necesario. A partir de allí tenemos como segundo factor lo que es la fiabilidad. ¿Cuál es el segundo factor que debemos tomar en cuenta? Este es el factor que nos indica que debemos encontrar unas instalaciones que sean tanto disponibles en la mayor cantidad de tiempo que podamos y que éstas sean fiables, es decir, que en ningún momento ésta se vaya a parar si nosotros nos paramos. A partir de allí, nosotros tenemos el tercer factor, que es el que indicaremos como el coste. Este nos indica que no podemos conseguir una buena fiabilidad de la empresa a cualquier coste. Como factor importante debemos tener en cuenta de que el coste que vamos a disponer en las empresas o los gastos que vamos a realizar van a ser mucho más elevados, pero nos va a proveer una mejor fiabilidad y disponibilidad durante mucho más tiempo. Luego, como factor final tenemos lo que es la vida útil. Esta simplemente nos va a decir que mientras mejor mantenimiento tengamos en nuestras instalaciones, esto va a alargar la cantidad de tiempo que podemos laborar en esto. O sea, si una empresa tiene una maquinaria que pueda tener una cantidad de vida específica para su maquinaria de unos 30 años, si se le realiza un buen mantenimiento, eso lo que nos indica es que podremos tener una vida de aproximadamente entre 50 a 60 años. Pero todo dependerá exclusivamente de la cantidad de mantenimiento que se le vaya a realizar y en el cómo y cuándo se esté utilizando este. Sin embargo, a pesar de todo lo anteriormente mencionado, queda muy claro que debido a las constantes actualizaciones tecnológicas que sufrimos en el día de hoy, en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, hay muchos de los conceptos como los que son los de rendimiento y eficiencia que, a pesar de tener muchas maquinarias que todavía estén funcionando, estas pasan a ser obsoletas debido a la adquisición de nuevos poderes y nuevos bienes hacia las empresas que nosotros estemos utilizando. Gracias a los 4 objetivos de los indicadores de mantenimiento que ya hemos discutido, ellos nos van a permitir tener una idea más clara de qué es todas las actividades que debemos y tenemos en la obligación de hacer para poder corregir, ayudar, adaptar o manejar de una manera muy clara lo que es una empresa, de la siguiente manera en la que les voy a estar explicando. Como primer factor tenemos lo que será conocer la situación, que es básicamente tener conciencia de todo lo que está ocurriendo en la empresa. 2. Ellos nos permitirán elaborar diferentes informes acerca de toda la situación ya conocida y mencionada anteriormente, de la información recopilada. 3. Elaborar auditorías cuantitativas a través de los informes que ya hemos conocido y de la situación que ya anteriormente habíamos estudiado, para tener en cuenta todos los aspectos posibles que puedan ocurrir en el futuro. Siempre que nosotros vayamos a trabajar con lo que son los indicadores de mantenimiento, siempre debemos de tener en cuenta que debemos de utilizar ecuaciones que sean dictadas solamente por instituciones de alto prestigio o por normativas que estén reconocidas o que sean utilizadas generalmente por la mayoría de las empresas. Por ejemplo, aquí en Venezuela nosotros contamos con lo que es la norma Covenin 3049, que ella nos indica cuáles son los parámetros en los que debemos trabajar en un 100% para evitar la mayor cantidad de desastres que puedan ocurrir en una empresa. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de calcular el tiempo promedio que tarda una máquina en fallar? También conocido como tiempo promedio de falla, el principal objetivo de este es poder conocer con qué frecuencia la mayoría de la maquinaria que pertenece a cierta compañía a la que se le esté prestando servicio van a fallar, y de esta manera poder evitar cualquier accidente futuro en la compañía. Claramente, no todos los ejemplos de accidentes que están viendo en pantalla son necesariamente de accidentes ocurridos por fallas en la maquinaria, pero debido a la insuficiencia de recursos como lo es el internet o de la señal, estas son las que puede encontrar para colocarlas como ejemplo en pantalla.
Existe un factor muy importante que es la manera en la que vamos a calcular la forma en la que se va a decidir cuál va a ser el promedio de fallas. Entonces ahora tenemos lo que es el MTBF. ¿Qué significa eso? Por sus siglas en inglés es Middle Time Before Failuring. Y eso es exactamente el tiempo medio entre fallas. Ahora, ¿qué es y cómo se calcula? Tenemos que el MTBF no es más que el tiempo promedio entre fallas, lo que significa que es el tiempo promedio de funcionamiento que tiene un equipo antes de fallar. Y este puede ser calculado de la siguiente manera. Entonces, para poder empezar a calcular lo que es el tiempo medio de fallas, debemos colocar el tiempo total de producción, que eso se refiere al tiempo total que estuvo trabajando la maquinaria, entre el número de fallas durante toda su vida útil. De esta manera nosotros podemos conseguir lo que es la forma correcta para comenzar a hacer el cálculo. Pero para esto nosotros debemos tener en cuenta las siguientes características para que nuestro ejemplo y nuestro cálculo pueda ser de lo más viable y fiable al mismo tiempo. Primero debemos evaluar y contabilizar la cantidad de ocurrencias que le hayan pasado a la maquinaria que nosotros poseemos en nuestro taller. Esto lo que indica es que generalmente siempre suelen suceder una cierta cantidad de accidentes o de paros debido a los accidentes mismos que se le han ocurrido a la maquinaria. Como segundo factor tenemos que esto nos ayuda a comprender un poco más de qué manera se van a comportar los equipamientos que nosotros tengamos en nuestro taller. Esto lo que indica es que mientras más observaciones se le hayan indicado, poco a poco más vamos a saber acerca de cuántos posibles accidentes pueden ocurrir con precisión. Como último factor, esto nos permite planificar con mejor precisión de qué manera se le debe ser aplicado el mantenimiento preventivo a la maquinaria y si en algún caso ya haya ocurrido un accidente, la manera de hacer el mantenimiento predictivo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que esto no va a ser 100% real. Hay en algunos casos donde puede que fallen o en algunos casos donde los cálculos pueden que no fallen, debido a que estos no son 100% reales, sino simplemente son una manera posible de prevenir alguna ocurrencia que pueda pasar. Ahora, para poder entender esto mejor, es mejor que tomemos vista hacia el siguiente ejemplo. Una excavadora durante el primer trimestre del año ha tenido 3 intervenciones con un tiempo total acumulado de 9 horas. Entonces tenemos que para calcular el tiempo promedio de reparación se colocan el número de horas que duró total el mantenimiento entre el número de horas que duraron las intervenciones. Entonces tenemos que el tiempo promedio de reparaciones o el MTTR va a ser igual al número de horas que elaboró, que son 9, entre las 3 horas a las cuales presentaba la falla. Entonces tenemos que el MTTR va a ser igual a un promedio de 3 horas promedio de reparación. Como ejemplo número 2 tenemos que calcular el MTBF, es decir, el tiempo medio entre fallas. El enunciado es el siguiente. Un cargador frontal ha presentado 4 fallas en el primer trimestre del año. Otra cosa muy importante es saber que aquí nos está faltando uno de los datos, es decir, el tiempo que nos ha tardado en dar esas fallas. Como ejemplo simple, vamos a decir que las fallas nos ha tardado unas aproximadamente 16 horas para ocurrir. Como podemos ver, aquí ya he colocado las 16 horas que ha durado la intervención, dato que no nos habían dado, y que el primer dato que nos ofrece, que es el trimestre que ha durado, en el que se necesita calcular el tiempo que este ha fallado, ¿ok? Entonces, como tenemos un ejemplo que va a ser un trimestre, tomamos primero 3 meses. Estos pueden ser cualquiera de los meses porque no se están nombrando. Entonces tenemos enero, que tiene 31 días, febrero, que tiene 28 días, y marzo, que tiene 31 días. Para poder calcular el tiempo que nosotros tenemos de entre cada uno de esos meses, simplemente debemos colocar la multiplicación de 24 horas por el número de días que tengamos. Eso nos da como resultado de 24 por 31, 744 horas. Luego tenemos 24 por 28, que van a ser 672 horas, más la multiplicación de 24 por 31, que es exactamente la misma. A eso se le va a restar el siguiente dato que nosotros estamos poseyendo aquí, que es el número de horas que este estuvo durante su intervención. Entonces, una vez que nosotros sumamos esto y lo dividimos entre el número de fallas que presentó el equipamiento, entonces tenemos que
MTBF, o el tiempo medio entre fallas, va a ser de 536 horas, o mejor dicho, que a cada 536 horas el equipo va a estar presentando una falla. De esta manera concluyo con mi evaluación a través del video que se supone que había que enviar, y muchas gracias por su atención.